Sobre todo después de ¿no? una derrota tan categórica como la que ha tenido ayer, ¿no? Pero es que él está asumiendo hoy un rol de víctima y que es lo que le va a servir por unos días en el Chapare, Claro. pero la gente del Chapare necesita trabajar también. La primera conclusión que hay que sacar es que el gran perdedor, por lo menos en esta etapa de la inscripción de candidatos que ha concluido a medianoche, este lunes, es Evo Morales. Sí. Es el Sí. gran perdedor de este momento, ¿no? Se ha quedado fuera, no tiene partido, o sea, porque lo más gracioso, si vale el término, es que intentó por el FPV, rompió con el FPV por temas de cuoteo de candidaturas, intentó por los pueblos indígenas, el Tribunal Supremo Electoral bloqueó la posibilidad de que los pueblos indígenas presenten sus propios candidatos y anoche casi desesperadamente intentaron por PANBOL, que es otro partido que tiene cancelada la personalidad jurídica. Por tanto, su gran problema resultó ser el que no tiene partido. Blefeó todo este tiempo diciendo que la sigla estaba lista, que primero era una alianza, luego era un partido, pues hizo todo para mantener la expectativa, pero en el fondo no tenía partido por el que presentarse. Y de remate está el tema de la sentencia constitucional de hace unos días que lo inhabilita por haber ejercido 2 veces el mandato de manera continua y discontinua. Por tanto, uno de los grandes perdedores, por supuesto, que es Evo Morales. Y arrastra con él, por ejemplo, a Luis Arce, que anoche estaba conjunto con David Choquehuanca, muy sonrientes, en el Tribunal Supremo Electoral, pero eran invitados de piedra, porque no son candidatos, se van directamente a sus casas si es que ocurre eso el 8 de noviembre, no van a participar, digamos, en las elecciones como candidatos, y entonces son otros 2 que son alejados, marginados del proceso electoral. Junto con ellos, por ejemplo, también se va Chi, que anunció anoche que va a presentarse como candidato al margen del periodo, del plazo, también queda afuera, y hay otros personajes también que han quedado al margen de todo esto. Se hablaba de este señor José Carlos Sánchez Perazaín, se hablaba de una señora que estudió en Harvard, que en su primera presentación no supo responder las cosas. Se habló de un candidato, Pavel Aracena, que solamente apareció en las redes sociales y nunca mostró el rostro. Bueno, ha pasado de todo en el país, pero la conclusión inicial es que Evo Morales es el gran perdedor del periodo de inscripción de candidatos. Les comento que ya se pronunció a través de las redes sociales. Hace 4 minutos acaba de publicar un X Evo Morales haciendo referencia a todo eso y dice: informo que nuestro instrumento político Evo Pueblo, estamos volviendo obedeciendo al pueblo, cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar a nuestro binomio mediante el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral. El registro físico adjuntando las planillas de nuestros candidatos y los documentos originales requeridos fue realizado en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral con la intervención de un notario de fe pública. Eso es lo que acaba de publicar. No, pero eso no lo legaliza, él está prohibido. Se cuida absolutamente de decir el partido. En ningún momento menciona ni PANBOL ni el Frente para la Victoria, simplemente un instrumento político que ya el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que no es una herramienta política válida para esta elección. Claro, por supuesto. No, además, él no es permitido. Ahí, no sé, yo planteo lo siguiente. Ahora, si me permiten, ¿por qué es la trascendencia de esta gran derrota político-electoral para Evo Morales? Porque la última elección del siglo pasado, que se celebró en 1997, ya tenía a Evo Morales como candidato. Ya fue candidato a diputado, fue el candidato más votado en esa elección en el nivel de los diputados. Y a partir de este siglo, la primera elección que se realiza en el país es en el 2002 y estamos a 2025. Vale decir que en cuarto de siglo, Carlitos, muchachas, queridos muchachos, en cuarto de siglo, Evo Morales nunca dejó de ser candidato. Pero perdón, nunca. Perdón, 2 veces antes de lograr ser diputado, 2 veces antes perdió
una vez con Vanguardia Obrera, con el partido Alejo Vélez, El eje Pachacuti. el eje Pachacuti y luego con el movimiento Bolivia Libre. Perdió 2 veces antes, o sea, tírale 8 años antes de lo que estás diciendo. Así es, pero si ponemos como límite temporal el siglo XXI, cuarto de siglo, 25 años, nunca dejó de ser candidato. Es más, incluso participó en referéndums, ¿se acuerdan? El referéndum para la aprobación de la Constitución, el referéndum constitucional que perdió ante el no, el referéndum para revocar a ciertos prefectos. Estuvo en todo. Imagínense el trauma político que va a ser el no participar por primera vez después de 25 años de estar haciendo este ejercicio año tras año, periodo tras periodo. Va a ser bien complicado y yo un poquito me concentro en esta reacción de lo personal de Evo Morales. Se va a irritar, va a ser una persona implacable a partir de este momento y se dice mucho que está perdiendo mucho de su fineza política. Evo Morales hay que reconocer que es un político muy experimentado, ha cometido muchos errores, está muy errático, y entonces, claro, o sea, es también intelectualmente, hablando en términos políticos, el envejecimiento de este liderazgo que lo tuvo durante tanto tiempo. Sí, te tenés que recordar que Evo Morales ha participado en tantas elecciones y se jodió él mismo por violar el 21F. A partir de ahí comienza a perderlo todo. Pierde la elección la elección judicial. Después va a la interna. ¿Te acordás que hubo una interna de los partidos, una primaria de los partidos? Él teniendo un millón de inscritos en el partido, solamente se fueron a votar 400,000 y de los 400,000 no sacó ni el 50% de Evo Morales. Y de ahí comenzó a irse para abajo, porque violó la ley y violó el principio de que no puede hacerse fraude en este país. Qué linda pregunta haces, querido Carlitos. Qué importante esta reflexión que haces, porque va a ser esa pregunta la que va a empezar a sonar fuerte en el país, ¿no? ¿Cuándo se jodió el MAS? Y la verdad, es una hipótesis tremendamente personal, es en el momento que los poderosos de nuevo cuño, estoy hablando del 2006, comienzan a pensar y toman la decisión de eternizarse en el poder. Sí. Yo me acuerdo que en 2008, cuando ya se hablaba de los contenidos de la nueva Constitución, Evo Morales cita a una reunión reservada a Juan del Granado, que ha sido su único aliado, digamos, oficial en todo este tiempo, ¿no? Y le dice, vamos a tratar la nueva Constitución, la Constituyente, y hay que poner la reelección indefinida. Y Juan del Granado dice, no, eso es antinatura, no puedes hacer eso. Busca otras opiniones, todos le dicen, no lo hagas, o sea, vas a ir en contra de todo lo que es el sistema democrático. Acepta Evo Morales y solamente a una reelección, y así está escrito el artículo 168. Y termina en su cabeza, sí, de Evo Morales, de Álvaro García, de toda esta gente que lo acompañaba, siempre estuvo perpetuarse en el poder. Sí. Por eso, Carlitos, lo que has dicho es clave, ¿no? Por eso violan el resultado del 21F, por eso se inventan esa sentencia constitucional del 2017. La de Macario por eso Lahore. El fraude del 2019. Claro, siempre estuvo en la cabeza de esos señores el quedarse eternamente en el poder. Y esa es la razón por la que ahora el MAS se ha hecho añicos. Ha quedado prácticamente regado al menos en 4 partes, ¿no? Si no son 5, si contamos al choquehuanquismo. Y todas esas partes también le han terminado dando la espalda, ¿no? Desde la gente que se fue desprendiendo, Eva Copa, que tiene partido, Félix Pazzi, que tiene partido, el mismo Movimiento al Socialismo le ha dado también la espalda. Entonces, hoy Andrónico también le ha dado la espalda. En ese sentido, la presencia de Evo Morales hoy es radioactiva para cualquiera, ¿no? O sea, representa un lastre en cualquier tipo de aspiración, y obviamente eso ha sido muy, muy determinante para que
llegue a ese punto, a esa desesperación de tener que ir a gritonearse en la puerta del Tribunal Supremo Electoral a través de Vilma Lanoca, intentando lo imposible, ¿no? O sea, lo que legalmente ya estaba dicho que no era posible, que era inscribirse con un partido, ya sea Pambol o el Frente para la Victoria, ¿no? Porque, bueno, yo ahí tengo una opinión personal en el sentido de que creo que si hubiera conseguido un partido, debió haber hecho el trámite y que ahí el tribunal le hubiera dicho, señor, usted después de leer su nombre... Que sea él quien decida. Claro, decirle, él prefiere que lo castiguen. Claro. O sea, que le apliquen la ley. Para él es un castigo del sistema político que no lo quiere al indio. Volvió a ser indio, ¿te diste cuenta, Cacho? Sí, Carlitos. Y lo que dice Sebastián es realmente clave, porque si se dan cuenta, Morena tiene dos exmasistas, Eva Copa y Jorge Richter. Alianza Popular tiene otros dos ex-evistas, Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, aunque ella es muy cercana a Álvaro García Linera y por detrás están los hermanos García Linera. Perdón, un ratito, con relación a Richter, no te olvides que él era Nueva Fuerza Republicana, no es ex-masista, fue ex empleado del presidente Arce, pero no fue masista. Él era de Nueva Fuerza Republicana, hombre de confianza de Manfred Reyes Villa. Claro, pero luego se volvió un gran evista, Carlitos, ¿no? Yo varias oportunidades debatí con él y él, por ejemplo, defendía a rajatabla el fraude electoral del 2019. Defendía a Evo Morales y su huida fuera del país. Claro, luego apareció como gran arcista y ahora me imagino que va a ser un evista. Pero femenino, ¿no? Pero bueno, sabemos que Jorge Richter no trabaja nadie más que para él, ¿no? Sí. O sea, yo no sé a qué se ha metido Eva Copa, porque Jorge Richter es él, luego él y termina siendo él, ¿no? Entonces, bueno, pero hay muchos ex-masistas, ex-evistas que están conformando las duplas, las candidaturas principales que se han presentado ayer. Entonces, como dice Sebastián, le han dado la espalda a todos prácticamente, ¿no? Y ha quedado reducido a un entorno muy aguerrido, pero bastante chico, y que se va a probar esto, Carlitos, chicos, se va a probar esto en las próximas horas, porque él ha dicho que comienza la movilización escalonada hoy, 20 de mayo. Les pregunto, ¿tiene la fuerza como para poder movilizar? Sobre todo después de una derrota tan categórica como la que tenía ayer, ¿no? Pero es que él está asumiendo hoy un rol de víctima y que es lo que le va a servir por unos días en el Chapare, pero la gente del Chapare necesita trabajar también. Ahora, el miedo de Evo Morales podrá ser que Andrónico finalmente pueda ser candidato, porque siendo Andrónico candidato puede arrastrar a todo lo que le queda a Evo dentro del Chapare, ¿no? Por supuesto. Tengo aquí la información de la cantidad de inscritos que se dieron. 3.286 candidatos de 10 diferentes partidos. Aquí tengo, por otro lado, el TCE revisa documentos de 2.500 candidatos y Andrónico está a la espera del fallo del tribunal y Evo no logra inscribirse a los comicios. Esos vendrían a ser los datos que están dando a conocer de la cantidad de inscritos el día de ayer, que se tiene que revisar toda esa documentación. Y, por ejemplo, ¿cómo? Qué gran apunte, Natalie, porque da cuenta este número de candidatos que casi han llegado al 100%, porque siendo 10 fuerzas políticas a 352 candidatos por cada una, debían haberse inscrito 3.520 candidaturas, pero si son 3.200 y algo, es está casi cerca pleno, del 90-95%, ¿no? Pero ahí se introduce este otro punto de análisis que lo han estado ustedes mencionando con mucho criterio en el curso del programa, y es que en el caso de la Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez y de Mariana Prado, ocurrió lo siguiente. Seguramente ya sabían que se estaba por producir alguna admisión de algún recurso, algo raro en alguna sala constitucional, sobre todo en el Beni, otra vez el Beni, donde se cocinan las cosas contra la democracia.
Y lo que hace Alianza Popular es apurar el registro digital, ¿no? Apura, para que de alguna manera ya sea un paso anterior a la admisión del recurso. Apuradamente, porque yo estuve allá, llegan los delegados de Alianza Popular, sobre todo la delegada del Movimiento Tercer Sistema, que es la que representa a la alianza formalmente ante el órgano electoral. Llega con las cajas de los documentos, entran antes incluso de las 2 de la tarde y con eso, de alguna manera, se registran en términos gruesos la presencia del binomio y las otras candidaturas. Posteriormente, se conoce la notificación del recurso, sobre todo del BENI, ¿no? Porque hay otro más en La Paz. Y entonces el secretario de Cámara da cuenta de que el hecho de que ya se haya consumado el registro digital y se haya presentado en físico los papeles, de alguna manera esto blindaba las candidaturas de Alianza Popular. Ahora, porque el otro llegó tarde, después, y entonces aplicaba el principio de preclusión. pero no aplicó. ¿Qué pasa después? El Tribunal Después, Supremo. Te decía, el Tribunal Supremo Electoral no aplicó ni el principio de preclusión, tampoco el hecho de que son la primera autoridad y son la máxima autoridad electoral y que nadie podía inmiscuirse en el asunto, y le dio lado. ¿Por qué? Para que Andrónico termine poniendo su gente al servicio del movimiento al socialismo. Esa es una hipótesis. Y la otra, creo que se puede pensar en que es que se va de alguna manera a respetar el acuerdo que ha habido entre poderes, ¿no? El órgano electoral, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Entonces, seguramente están confiados en que mañana, cuando se trate el fondo del recurso, la Sala Constitucional del BENI diga no al lugar, se rechaza y por tanto procede el registro ya definitivo de las candidaturas de Andrónico Rodríguez y de las demás personas. Entonces, yo me imagino que si bien le da este tiempo como para negociar a Andrónico Rodríguez en términos políticos, parece ser una señal de confianza de que finalmente el órgano judicial va a cumplir su palabra comprometida con el órgano electoral. Incluso dijeron que iban a sancionar a los jueces que se atrevan a interferir en el proceso electoral. Antes de continuar, Carlita. Quiero contarles que ahorita en vivo somos más de 1.200, somos 2.332 personas que nos están viendo. Gracias por quedarse con nosotros. Sabemos que al final estamos pendientes de la situación y aquí con Carlos, con Cacho, con Seba se puede llegar a tener un mejor análisis, ¿no? Correcto. Yo tengo una pregunta, porque ayer justamente hablábamos de Evo Morales, de que si él con todo esto que está pasando puede llegar a seguir siendo un instrumento, una ficha en el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo es la percepción internacional de ahora cuando él... ¿Será que este recurso de él de volver a ser víctima de su discurso político lo va a hacer más útil todavía afuera? Ya más útil no, pero no lo meten preso porque están esperando el resultado de la elección. Si el resultado de la elección es negativo para la izquierda del socialismo del siglo XXI, ahí lo van a poner de punta de lanza para hacerle la vida imposible a la derecha. Y por eso es que no lo detienen hasta ahora. No hay otra razón. Igual ya los medios internacionales ya están dando cuenta de eso en sus principales portadas, ya hablan de lo que sucedió en Bolivia. Evo Morales queda fuera de las elecciones en Bolivia, su candidatura fue rechazada por falta de personería jurídica, así es que informa Infobae, por ejemplo. Ese es el argumento. Ahorita, pero es una mala información la de Infobae, porque él tiene la prohibición constitucional. Él no está habilitado directamente, ¿no? Claro, por supuesto. Y claro, te das cuenta que hay esa tergiversación de la información hacia afuera, digamos, porque es lo que él da a conocer, digamos. Bueno. Ahí, volviendo quizás a lo... De todas maneras, yo coincido plenamente con Carlitos, pero sí son estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado está recontra inhabilitado, incluso por la última sentencia del Tribunal Constitucional, pero también es porque nunca tuvo partido después de que perdió la sigla del MAS y PSP. Acordate que en un artículo... Te decía, en un artículo que escribí en tu portal,
Yo lo llamé hace año y 8 meses que estaba revisando cadáver político, que nadie le había avisado, nadie le había avisado que estaba muerto y el tipo seguía como un fantasma por ahí. Ya estaba hace 1 año y medio, él dejó de ser alguien que pese en la realidad política nacional. Peor ya con ¿cuántos meses tiene de chaparismo y no salir de ahí? Creo que va por los 10 7 meses. meses. 7 meses está, 7, mierda. está confinado en Chapal. Qué bárbaro. Uy, ¿ahora qué va a hacer Está con en sus aislamiento. federaciones del trópico? Ahí, volviendo al tema andrónico y este asunto que ocurre en el Beni, que se consolida en La Paz, que finalmente pone en suspenso, digamos, la participación de Andrónico, yo creo que es, desde lo personal lo digo, ¿no? Creo que Andrónico, a diferencia de Evo Morales, está plenamente habilitado él como persona política para poder participar. Claro. ¿No? Creo que lo que ha ocurrido ayer también es una cuestión bastante delicada en el sentido de que no han podido resolver